Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 82. Parte primera. Sobre la voluntad. Hay que hablar sobre la voluntad. ¿En qué sentido? En la naturaleza de la voluntad. Pero también veremos la voluntad en comparación a la razón, al entendimiento. Porque esta es una discusión muy recurrida entre los escolásticos, entre los teólogos, si la voluntad es más digna que el entendimiento o en realidad es el entendimiento lo que importa y no la voluntad. Incluso algunos escolásticos van a poner la voluntad en Dios o van a poner el entendimiento, o van a poner esta mirada ecléctica que es una mezcla de voluntad y entendimiento, etc. Por lo tanto, el tema de voluntad y entendimiento es realmente interesante e importante que lo veamos. Nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, con Al-Farabi. Al-Farabi ya decía en sus textos, si no mal recuerdo, La ciudad ideal, él ya decía que la voluntad, que Dios obraba por voluntad. No había razonamiento, no había una especie de orden estricto, sino que había una voluntad. Al-Razi también nos hablaba sobre la voluntad, que había más voluntad que razonamiento, etc. Nosotros vamos a ver que esta va a ser una discusión muy interesante, y una discusión que, por cierto, no va a ser pacífica, pero que Santo Tomás de Aquino la trata en su Suma Teológica. Porque piense usted, ¿qué es primero? Uno tiene la voluntad, en primer lugar, tiene el razonamiento. Muchos van a decir que es el razonamiento o el entendimiento primero, no, otros van a decir que la voluntad. En la voluntad está lo compulsivo, en el entendimiento está aquello que es reflexivo, por lo tanto la compulsión viene primero, etcétera. Es una discusión de nunca acabar. Pero vamos a ver qué opina Tomás de Aquino y sin más dilación vamos allá. Bueno, artículo primero. Lo que la voluntad desea, ¿lo desea o no lo desea por necesidad? Lo que la voluntad desea, ¿lo desea o no lo desea por necesidad? Hay objeciones por las que parece que la voluntad nada desea por necesidad. En primer lugar está lo que dice San Agustín en el libro sobre la ciudad de Dios: si algo es necesario, no es voluntario, pero todo lo que la voluntad desea es voluntario. Por lo tanto, nada de lo que desea lo desea necesariamente. En segundo lugar, el filósofo, es decir, Aristóteles, decía que las potencias racionales se orientan a objetos opuestos, pero la voluntad es una potencia racional, porque como se dice en el tercer libro sobre el alma de Aristóteles, la voluntad está en la razón. Por lo tanto, la voluntad se relaciona a objetos opuestos, y en consecuencia, la voluntad no está determinada a nada necesariamente. Y en tercer lugar, se dice que por la voluntad somos dueños de nuestros actos, pero no somos dueños de lo que sucede necesariamente. Por lo tanto, el acto de la voluntad no puede ser necesario. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro de la Trinidad, parte 13, que dice: todos desean la felicidad unánimemente. Si esto no fuese necesario, sino contingente, fallaría al menos en unos pocos casos. Por lo tanto, la voluntad quiere algo necesariamente. Vamos con el respondo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice: necesidad tiene múltiples acepciones. En primer lugar, necesario es lo que no puede menos de ser. Esto se puede predicar de un sujeto por razón de su principio intrínseco, bien material, como cuando decimos que todo compuesto de contrario necesariamente debe corromperse, bien formal, como cuando decimos que todo triángulo necesariamente tiene tres ángulos iguales a dos rectos. Es esta una necesidad esencial y absoluta. Pero hay otra acepción de necesidad
que está originada en el sujeto por razón de un principio extrínseco, bien final, bien eficiente. Por razón del fin, se da cuando sin algo determinado no puede conseguirse o difícilmente es alcanzable el fin. En este sentido se dice que el alimento es necesario para la vida y el caballo para viajar. Esta es llamada necesidad del fin y también es llamada utilidad. Y en tercer lugar, por razón de la gente, la necesidad surge cuando un sujeto es obligado por él a algo sin serle posible obrar de otro modo, y esa es la llamada necesidad de coacción. Por lo tanto, hay tres acepciones de necesidad: la necesidad esencial y absoluta, la necesidad del fin, que también se llama utilidad, y en tercer lugar la necesidad de coacción. Esta última, la necesidad de coacción, es contraria absolutamente a la voluntad, pues llamamos violento a todo lo que va en contra de la inclinación natural de algo. No obstante, el movimiento de la voluntad es también una tendencia hacia algo. De este modo, así como se llama natural lo que es conforme con la tendencia de la naturaleza, así también una cosa es llamada voluntaria en cuanto que es conforme con la tendencia de la voluntad. Por lo tanto, así como es imposible que algo sea a la vez natural y violento, así también es imposible absolutamente que algo sea violento y voluntario al mismo tiempo. Por su parte, la necesidad de fin no es contraria a la voluntad cuando al fin no se puede llegar más de una manera. Por ejemplo, quien decide voluntariamente atravesar el mar, es necesario que en su voluntad esté el propósito de embarcarse. De forma semejante, la necesidad natural no es contraria a la voluntad. Por el contrario, es necesario que, así como el entendimiento asiente por necesidad a los primeros principios, así también es necesario que la voluntad se adhiera al fin último, que es la bienaventuranza. Pues el fin es, en el orden práctico, lo que los principios en el orden especulativo, como se dice en el segundo libro de Física de Aristóteles, ya que es necesario que lo que le compete a una cosa de forma natural e inmutable sea principio y fundamento de todo lo demás, porque la naturaleza es lo primero en cualquier ser, y todo movimiento deriva de algo inmutable. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en la ciudad de Dios de San Agustín, si algo es necesario, no es voluntario, pero todo lo que la voluntad desea es voluntario, por lo tanto nada de lo que desea necesariamente. Aquí nos dice que aquella expresión de San Agustín ha de ser entendida en el sentido de necesidad de coacción, en la tercera. La necesidad natural no quita la libertad de la voluntad, como él mismo dice en dicho libro. En segundo lugar, habíamos dicho que, según Aristóteles, las potencias racionales se orientan a objetos opuestos, pero la voluntad es una potencia racional, como se decía en el libro tercero de Sobre el alma, y la voluntad está en la razón. Por lo tanto, la voluntad se relaciona a objetos opuestos, y por lo tanto la voluntad no está determinada a nada necesariamente. Aquí nos dice que la voluntad, en cuanto que naturalmente quiere una cosa, expresa mayor relación al entendimiento de los primeros principios que a la razón, orientada al conocimiento de los contrarios, pero eso es una potencia más intelectual que racional. Y en tercer lugar, habíamos dicho que por la voluntad somos dueños de nuestros actos, pero no somos dueños de lo que sucede necesariamente. Por lo tanto, el acto de la voluntad no puede ser necesario. Aquí nos dice que somos dueños de nuestros propios actos en cuanto que podemos elegir esto o aquello. No se elige el fin, sino lo que lleva al fin, como se dice en la ética de Nicómaco. Por lo tanto, el deseo del último fin no es algo de lo que seamos verdaderamente dueños. Vamos entonces con el artículo segundo. Lo que la voluntad quiere, sea lo que sea, ¿lo quiere o no por necesidad? Lo que la voluntad quiere, sea lo que sea, ¿lo quiere o no por necesidad? Hay objeciones por las que parece que la voluntad lo que quiere, sea lo que sea, lo quiere justamente por necesidad. Dice Dionisio en los nombres de la divinidad, el mal es ajeno a la voluntad. Por lo tanto, la voluntad necesariamente tiende al bien que se le propone. En segundo lugar, el objeto de la voluntad se relaciona con ella como el motor con lo inmóvil, pero el movimiento de lo móvil
necesariamente sigue el impulso del motor. Por lo tanto, parece que el objeto de la voluntad la mueve necesariamente. En tercer lugar, así como el apetito sensitivo es lo aprendido de los sentidos, así también lo aprendido por el entendimiento es objeto del apetito intelectivo, llamado voluntad. Pero lo aprendido por los sentidos necesariamente impulsa el apetito sensitivo, pues Agustín decía que los animales son llevados por lo que ven. Por lo tanto, parece que lo aprendido intelectualmente mueve necesariamente a la voluntad. Fíjense cómo está sugiriendo estas objeciones, que primero va a lo intelectual. Contra esto está lo que dice Agustín: por la voluntad se peca y se vive rectamente. Así puede optar entre otras cosas opuestas. Por lo tanto, no todo lo quiere necesariamente. Vamos con el análisis pormenorizado de Aquino. Dice: la voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. Para demostrarlo hay que tener presente que así como el entendimiento asiente de manera natural y necesaria a los primeros principios, así también la voluntad asiente al último fin, como ya habíamos dicho en el artículo 1. Pero hay realidades inteligibles que no están conectadas necesariamente con los primeros principios, como lo pueden ser las proposiciones contingentes, de cuya negación no se deriva la negación de los primeros principios. A tales proposiciones el entendimiento no asiente necesariamente. Por su parte, hay otras conectadas necesariamente con los primeros principios. Son las conclusiones demostrables, de cuya negación se deriva la negación de los primeros principios. A estas el entendimiento asiente necesariamente cuando deductivamente se reconoce su inclusión en los principios, pero asiente a ellas necesariamente antes de conocer por demostración dicha inclusión. Lo mismo ocurre por parte de la voluntad, pues hay bienes particulares no relacionados necesariamente con la felicidad, puesto que sin ellos uno puede ser feliz. A dichos bienes la voluntad no se adhiere necesariamente. En cambio, hay otros bienes relacionados necesariamente con la felicidad, por los que el hombre se une a Dios, el único en el que se encuentra la verdadera felicidad. Sin embargo, hasta que sea demostrada la necesidad de dicha conexión por la certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere necesariamente a Dios ni a lo que es Dios. En cambio, la voluntad del que contempla a Dios esencialmente, por necesidad se une a Dios del mismo modo que ahora deseamos necesariamente la felicidad. Por lo tanto, resulta evidente que la voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. Vamos con las objeciones en particular. Estaba lo que decía Dionisio: el mal es ajeno a la voluntad y por lo tanto la voluntad necesariamente tiende al bien que se le propone. Aquino dice que la voluntad no puede tender hacia algo a no ser bajo la razón de bien, pero porque el bien es múltiple, por eso mismo no está determinada necesariamente a uno en concreto. La objeción segunda decía que el objeto de la voluntad se relaciona con ella como el motor con lo inmóvil, pero el movimiento de lo móvil necesariamente sigue el impulso del motor, por lo tanto parece que el objeto de la voluntad la mueve necesariamente. Aquino dice que el motor causa necesariamente el movimiento del móvil cuando su potencia supera a la del móvil de tal modo que todas sus posibilidades le estén subordinadas. Pero la posibilidad de la voluntad, por serlo de un bien universal y completo, no puede estar subordinada toda ella a algún bien en particular. Por eso, ningún bien particular la mueve necesariamente. Y finalmente, nosotros veíamos que así como el apetito sensitivo es lo aprendido por los sentidos, así también lo aprendido por el entendimiento es objeto del apetito intelectivo llamado voluntad. Pero lo aprendido por los sentidos necesariamente impulsa el apetito sensitivo, pues Agustín dice que los animales son llevados por lo que ven. Por lo tanto, parece que lo aprendido intelectualmente necesariamente mueve a la voluntad. Aquino dice que la fuerza sensitiva no tiene el poder de comparar objetos diversos como hace la razón, sino que simplemente aprende algo determinado. Así,
mueve determinándolo al apetito sensitivo con respecto a algo en concreto, pero la razón compara muchos objetos. De este modo el apetito intelectivo, esto es, la voluntad, puede ser movido por diversos objetos y no necesariamente por uno solo. Terminamos el artículo segundo, vamos por el artículo tercero. La voluntad, ¿eso no es una potencia más digna que el entendimiento? La voluntad, ¿eso no es una potencia más digna que el entendimiento? Hay objeciones por las que parece que la voluntad es más digna que el entendimiento. El bien y el fin son el objeto de la voluntad, pero el fin es la primera y la más digna de las causas. Por lo tanto, la voluntad es la primera y la más digna de las potencias. En segundo lugar, los seres naturales progresan de lo imperfecto a lo perfecto, y esto mismo sucede con las potencias del alma, pues hay un progreso desde los sentidos al entendimiento que es más digno. Pero hay un proceso natural que va del acto intelectivo al voluntario. Por lo tanto, la voluntad es más perfecta y más digna como potencia que el entendimiento. En tercer lugar, hay proporción entre los hábitos y sus potencias, como lo hay entre la perfección y lo perfectible, pero el hábito con que se perfecciona la voluntad, esto es, el amor, es más digno que los hábitos perfectibles del entendimiento. Pues se dice en el primer libro de Corintios 13:2, si conociera todos los misterios y tuviera toda la fe, pero no tuviera amor, nada soy. Por lo tanto, la voluntad es una potencia mucho más digna que el entendimiento. Contra esto está lo que dice el filósofo, es decir, Aristóteles, en el libro 10 de la Ética Nicómaco. Coloca el entendimiento como la más alta de las potencias del alma. Eso hace, ¿no es cierto?, Aristóteles. En el argumento pormenorizado, aquí nos dice que la superioridad de una cosa con relación a otra puede ser considerada en dos aspectos. Uno, absolutamente. Otro, en cierto modo. Una cosa es considerada absolutamente cuando se la considera tal como es en sí misma. Es considerada en cierto modo cuando se la considera en comparación a otra. Si el entendimiento y la voluntad son considerados en sí mismos, el entendimiento es más eminente, como se deduce en la mutua comparación de sus objetos. Pues el objeto del entendimiento es más simple y absoluto que el de la voluntad, puesto que el objeto del entendimiento es la razón misma del bien deseable y el de la voluntad es el bien deseable, cuyo concepto se encuentra en el entendimiento. Pero una cosa es más simple y abstracta, tanto más digna y eminente es en sí misma. De este modo, el objeto del entendimiento es más eminente que el de la voluntad. Y como quiera que la naturaleza de una potencia depende de su ordenación al objeto, se sigue que el entendimiento en cuanto tal y absolutamente es más eminente y digno que la voluntad. En cambio, si lo consideramos de manera relativa y comparativa, a veces la voluntad es más eminente que el entendimiento. Esto es, cuando el objeto de la voluntad se encuentra en una realidad más digna que el objeto del entendimiento. De la misma manera que podemos decir que el oído, en cierto modo, es más digno que la vista, en cuanto que el sonido percibido es más perfecto que la realidad en la que se encuentra el color, aun cuando el color es más digno y simple que el sonido. Como se dijo anteriormente en la cuestión 16 a la cuestión 27, la acción del entendimiento consiste en que el concepto de lo conocido se encuentre en quien conoce. En cambio, el acto de la voluntad se perfecciona por el movimiento hacia el objeto, tal como es en sí mismo. Así Aristóteles, en el libro sexto de la Metafísica, dice: el bien y el mal, objetos de la voluntad, están en las cosas, lo verdadero y lo falso, objeto del entendimiento. Y como objeto del entendimiento, están en la mente. Así pues, cuando la realidad en la que se encuentra el bien es más digna que la misma alma en la que se encuentra el concepto de dicha realidad, por comparación a esta realidad la voluntad es más digna que el entendimiento. Sin embargo, cuando la realidad en que se encuentra el bien es inferior al alma, entonces por comparación a tal realidad, el entendimiento es superior a la voluntad. Por eso es mejor amar a Dios que conocerle, y al revés. Es mejor conocer las cosas caducas que amarlas. Sin embargo, y en sentido absoluto, el entendimiento es más digno que la voluntad. Esa es su conclusión.
Vamos con las objeciones en particular. Decía que el bien y el fin son el objeto de la voluntad, pero el fin es la primera y la más digna de las causas, por lo tanto la voluntad es la primera y la más digna de las potencias. Aquí no dice contra esto que el objeto de causa se toma de la comparación de una cosa con otra. En dicha comparación lo más importante es la noción de bien, pero lo verdadero se entiende en un sentido más absoluto, incluyendo la misma noción de bien. Por eso el bien es una especie de verdad, pero a su vez la verdad es una especie de bien, por cuanto el entendimiento es una realidad y la verdad es su fin. Y es el más eminente de los fines, de la misma manera que el entendimiento es la más digna de las potencias. En segundo lugar, teníamos que los seres naturales progresan de lo imperfecto a lo perfecto, y esto mismo sucede con las potencias del alma, pues hay un progreso desde los sentidos al entendimiento, que es más digno. Pero hay un proceso natural que va del acto intelectivo al voluntario, por lo tanto la voluntad es más perfecta y más digna como potencia que el entendimiento. Aquí nos dice que aquello que es anterior en la generación y en el tiempo es más imperfecto, porque en uno y el mismo sujeto la potencia precede temporalmente al acto, y la imperfección a la perfección. Pero aquello que por naturaleza y absolutamente es anterior, es más perfecto, y así el actor es anterior a la potencia. Y de este modo el entendimiento es anterior a la voluntad, así como el motor al móvil y lo activo a lo pasivo, pues el bien conocido mueve a la voluntad. En tercer lugar, decíamos que hay proporción entre los hábitos y sus potencias, como la hay entre la perfección y lo perfectible, pero el hábito con que se perfecciona la voluntad, esto es, el amor, es más digno que los hábitos perfectibles del entendimiento, pues se dice en el primer libro de Corintios: si conociera todos los misterios y tuviera toda la fe, pero no tuviera amor, nada soy, y ahí la voluntad es más digna que el entendimiento. Pero aquí no dice que aquella objeción considera la voluntad en relación con aquello que es superior al alma, pues es la virtud de la caridad por la que amamos a Dios. Por lo tanto, tenemos que decir entonces, respondiendo a la pregunta del artículo, que el entendimiento es más digno que la voluntad. En el artículo cuarto, ¿la voluntad impulsa o no impulsa el entendimiento? ¿La voluntad impulsa o no impulsa el entendimiento? Hay razones por las que parece que la voluntad no impulsa el entendimiento. En primer lugar, el motor es más digno y anterior a lo movido, porque el motor es agente y el agente es más digno que el paciente, como dice Agustín y el filósofo sobre el alma. El filósofo es, recordemos, Aristóteles. Pero el entendimiento es anterior y más perfecto que la voluntad, como se dijo. Por lo tanto, la voluntad no mueve al entendimiento. En segundo lugar, el motor no es movido por el móvil, a no ser, quizás, accidentalmente. Pero el entendimiento mueve a la voluntad, porque lo apetecible, conocido por el entendimiento, es motor no movido, mientras que el apetito es motor movido. Por lo tanto, el entendimiento no es movido por la voluntad. En tercer lugar, nada podemos querer sin conocerlo. Así, si queriendo entender la voluntad mueve a entender, sería necesario que a dicho acto de la voluntad le precediera otro del entendimiento y a este otro de la voluntad, y así indefinidamente. Esto es imposible. Por lo tanto, la voluntad no mueve al entendimiento. Contra esto, es decir, el set contra el argumento general de Aquino, está lo que dice el Damasceno: de nosotros depende aprender o no cualquier arte que queramos. Ahora bien, algo depende de nosotros por la voluntad, y las artes las conocemos por el entendimiento. Por lo tanto, la voluntad mueve al entendimiento. Vamos con el respondo. De dos maneras se dice que algo mueva. Uno, a modo de fin, así decimos que el fin mueve a la gente, y es de esta manera que el entendimiento mueve a la voluntad, porque el bien conocido es su objeto y la mueve a modo de fin. Otro es a modo de causa eficiente. Así mueve lo que altera a lo alterado y lo que impulsa a lo impulsado. Es de esta manera como la voluntad mueve al entendimiento y a todas las potencias del alma, como dice Anselmo en sus obras. Esto es así porque en toda serie ordenada de potencias activas,
la que se orienta al fin universal mueve a las demás, que están referidas a fines particulares. Esto es observable tanto en el orden natural como en el social, pues el cielo, cuya acción tiende a la conservación universal de cuanto tiene un comienzo y un fin en su existir, mueve todos los cuerpos inferiores cuyas acciones se orientan a la conservación de la propia especie o solo del individuo. También el rey, que procura el bien común de todo el reino, con su mandato mueve a cada uno de los magistrados a quienes les tiene encomendado el gobierno de las distintas ciudades. El objeto de la voluntad es el bien y el fin común. En cambio, cada una de las potencias se relaciona con aquel bien particular que le es propio y conveniente, como la vista se orienta a la percepción de los colores y el entendimiento se orienta al conocimiento de lo verdadero. De este modo, la voluntad mueve a todas las potencias del alma como causa eficiente para la ejecución de sus respectivos actos, excepción hecha de las potencias vegetativas que no están sometidos a nuestro arbitrio. Vamos con las objeciones. En primer lugar, se decía que el motor es más digno y anterior a lo movido porque el motor es agente y el agente es más digno que el paciente, como dice Agustín y Aristóteles. Pero el entendimiento es anterior y más perfecto que la voluntad, como se dijo anteriormente, y por lo tanto la voluntad no mueve el entendimiento. Aquí nos dice que el entendimiento puede ser considerado bajo dos aspectos. Uno, en cuanto que el entendimiento conoce el ser y la verdad universal. En segundo lugar, en cuanto que es algo concreto o una potencia particular para un acto determinado. También la voluntad puede ser considerada en un doble aspecto. Uno, por razón de la universalidad de su objeto, en cuanto que tienda al bien común, y otro, en cuanto que es una potencia del alma con una determinada actividad. Por lo tanto, si relacionamos el entendimiento y la voluntad en razón de la universalidad de sus respectivos objetos, tal como dijimos anteriormente en el artículo 3, el entendimiento es absolutamente más eminente y digno que la voluntad. Luego, si se considera el entendimiento con respecto a la universalidad de su objeto y la voluntad en cuanto a potencia concreta, nuevamente el entendimiento es superior y más eminente que la voluntad. Esto es así porque, bajo la razón de ser y de verdadero que el entendimiento aprende, está contenida la misma voluntad con su acto y su objeto. Por eso el entendimiento conoce la voluntad y su acto y su objeto del mismo modo que conoce los demás objetos inteligibles particulares, como puede ser una piedra o un tronco, incluso bajo la formalidad común de ser y de verdadero. En cambio, si se considera la voluntad en razón de la universalidad de su objeto, que es el bien, y el entendimiento es considerado en cuanto realidad o potencia concreta, entonces bajo la formalidad de bien están incluidos como bienes particulares, tanto el entendimiento como su acto y su objeto, que es lo verdadero, y cada uno de los cuales es como un bien particular. En este sentido, la voluntad es superior al entendimiento y puede moverlo. De todo lo dicho se desprende por qué estas dos potencias se implican mutuamente en su actividad. Esto es porque el entendimiento conoce que la voluntad quiere y la voluntad quiere que el entendimiento conozca. Y por lo mismo, el bien está contenido en lo verdadero en cuanto que es conocido, y lo verdadero está contenido en el bien en cuanto que es deseado. En la segunda objeción nosotros teníamos que el motor no es movido por el móvil a no ser quizás accidentalmente, pero el entendimiento mueve a la voluntad porque lo apetecible, conocido por el entendimiento, es motor no movido, mientras que el apetito es motor movido. Por lo tanto, el entendimiento no es movido por la voluntad. Aquí nos dice que el entendimiento mueve a la voluntad de manera distinta a como la voluntad mueve al entendimiento, como acabamos de decir. Y en tercer lugar, habíamos dicho que nada podemos querer sin conocerlo. Y así pues, si queriendo entender, la voluntad mueve a entender, sería necesario que a dicho acto de la voluntad le precediera otro del entendimiento y a este otro de la voluntad, y así indefinidamente. Habíamos dicho que esto es imposible y por lo tanto la voluntad no mueve el entendimiento. Aquí nos dice que no es necesario iniciar un proceso indefinido, sino anclarse en el entendimiento como en el punto de partida, pues a todo movimiento de la voluntad es necesario que le preceda un conocimiento, pero no al revés, es decir, no a todo conocimiento precede un movimiento de voluntad. El principio de la deliberación e intelección es un principio intelectivo superior a nuestro entendimiento
y lo es Dios, como también dice Aristóteles en la Ética Audemo, con lo cual demuestra que no hay proceso indefinido. Por lo tanto, debemos comprender que el entendimiento, en términos absolutos, como habíamos dicho en el artículo 3, siempre es más eminente que la voluntad. Entonces, si se fijan y se recuerdan, habíamos dicho que el entendimiento es más simple y absoluto, que en él está la razón misma del bien deseable y que en la voluntad está el bien deseable. Por lo tanto, ya vemos que el entendimiento tiene una especie de superioridad. Vamos con el último artículo, que es lo irascible y lo concupiscible. ¿Deben o no deben distinguirse en el apetito superior, que es la voluntad? Hay objeciones por las que parece que lo irascible y lo concupiscible deben distinguirse en el ámbito del apetito superior, que es la voluntad. En primer lugar, la potencia concupiscible es llamada así por el acto de concupiscencia, la irascible por el acto de la ira. Pero hay concupiscencias que no pueden ser apropiadas al apetito sensitivo, sino más bien al intelectivo, que es la voluntad. Por ejemplo, la concupiscencia de la sabiduría, de la que se dice en Sabiduría 6:21, la concupiscencia de la sabiduría conduce al reino perpetuo. Hay también una cierta clase de ira que no puede pertenecer al apetito sensitivo, sino al intelectivo, como el airarse contra los vicios. Por eso Jerónimo, en el comentario a Mateo 23:33, advierte: tengamos en el irascible el odio a los vicios. Por lo tanto, lo irascible y lo concupiscible deben distinguirse en el apetito intelectivo, así como en el sensitivo. En segundo lugar, se dice que comúnmente se dice que la caridad reside en el concupiscible y la esperanza en el irascible, pero no pueden estar en el apetito sensitivo porque no es objeto lo sensible, sino lo inteligible. Por lo tanto, lo irascible y lo concupiscible hay que situarlos en la parte intelectiva. En el libro de Spiritu et Anima, que aquí no establece quién es el autor, se dice que el alma posee, antes de unirse al cuerpo, estas potencias. Es decir, que el alma posee, antes de unirse al cuerpo, valga la redundancia, la parte irascible, la concupiscible y la racional. Pero ninguna potencia de la parte sensitiva es propia del alma sola, sino el compuesto, como se dijo. Por lo tanto, lo irascible y lo concupiscible están en la voluntad, que es el apetito intelectivo. Contra esto está lo que dice Gregorio de Niza: la parte irracional del alma se divide en concupiscible e irascible. Lo mismo afirma el Damasceno en el libro 2. El filósofo Aristóteles, en el 3 sobre el alma, dice que la voluntad está en la razón. En cambio, la concupiscencia, la ira, el deseo y la animosidad están en la parte irracional del alma. ¿Y qué dice Aquino en particular? Dice que lo irascible y lo concupiscible no son partes del apetito intelectivo llamado voluntad, porque, como dijimos anteriormente, la potencia que está ordenada a una consideración universal de su objeto no se diversifica por las diferencias especiales contenidas dentro de su consideración común. De igual modo que la vista, ordenada al objeto visible en cuanto sujeto de color, no se multiplica en distintas potencias visivas por razón de las diversidades de especies de color. En cambio, si hubiese una potencia que tuviera por objeto el color blanco en cuanto blanco y no en cuanto color, sería distinta de la que tuviese por objeto el color negro en cuanto negro. El apetito sensitivo no tiene por objeto el bien en sentido universal, porque tampoco el sentido conoce lo universal. Y así, el apetito sensitivo se diversifica según las formalidades de los bienes particulares, pues el apetito concupiscible mira la razón propia de bien en cuanto deleitable al sentido y conveniente a la naturaleza, mientras que el irascible mira la razón de bien en cuanto que repele y combate lo perjudicial. Pero la voluntad mira el bien bajo la razón universal de bien. Así, en ella, que es un apetito intelectivo, no hay diversidad
de potencias apetitivas hasta el punto de que se encuentre en el apetito intelectivo una potencia irascible y otra concupiscible. Tampoco se multiplican en el entendimiento las potencias aprehensivas, aun cuando se multipliquen por parte del sentido. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, teníamos que la potencia concupiscible es llamada así por el acto de concupiscencia y la irascible, obviamente, por la ira. Y habíamos dicho que hay concupiscencias que no pueden ser apropiadas al apetito sensitivo, sino al intelectivo, que es la voluntad. Y ahí teníamos que lo irascible y lo concupiscible deben distinguirse en el apetito intelectivo, así como en el sensitivo. Aquí nos dice que el amor, la concupiscencia y similares tienen una doble acepción. Unas veces son pasiones que provienen de una determinada perturbación anímica. Generalmente son entendidas así y por eso se encuentran solamente en el apetito sensitivo. Otras veces significan un simple afecto, sin pasión ni perturbación anímica, y así son los actos de la voluntad. En este sentido son atribuidos a los ángeles y a Dios. Pero bajo esta acepción no pertenecen a diversas potencias, sino a una sola, llamada la voluntad. En segundo lugar, habíamos dicho que comúnmente se dice que la caridad reside en el concupiscible y la esperanza en el irascible, pero no pueden estar en el apetito sensitivo, porque no es su objeto lo sensible, sino lo inteligible, y por lo tanto lo irascible y lo concupiscible hay que situarlos en la parte intelectiva. Aquí nos dice que la misma voluntad puede ser llamada irascible en cuanto que quiere combatir el mal, no impulsada por la pasión, sino por un dictamen racional. Igualmente puede ser llamada concupiscible por su deseo de bien, y así es como están la caridad y la esperanza en el apetito concupiscible y en el irascible. Esto es en la voluntad en cuanto ordenada este tipo de actos. En este mismo sentido puede entenderse lo que se dice en el libro de Espíritu et Anima: el apetito irascible y el concupiscible están en el alma antes de unirse al cuerpo, entendiéndolo en el orden natural, no en el temporal. No obstante, no hay que dar mucho crédito a lo escrito en dicho libro, que no sabemos su autor, no lo menciona Tomás de Aquino. Y en tercer lugar, sobre lo que estaba escrito en el de Espíritu et Anima, que habíamos dicho en la tercera objeción, aquí nos dice que lo dicho resulta evidente en la respuesta, así que no se pronuncia mucho más allá. Y ahí terminamos entonces, chicos, la cuestión 82 sobre la voluntad. Muy interesante, muy importante. Ya sabemos entonces la postura de Tomás de Aquino con respecto a la voluntad, poniendo al entendimiento por sobre esta como principio, pero también hay que ver que, como lo ha hecho siempre Tomás de Aquino, hay que verlo en qué sentido. O sea, cuando nosotros hablamos de voluntad, entendimiento, hay que distinguir. Porque también Tomás de Aquino decía que en cierto modo, por ejemplo los modos relativos, la voluntad siempre está por sobre el entendimiento. Y de hecho es a veces la que la voluntad es más eminente que el entendimiento cuando lo vemos de manera relativa, pero si nosotros lo vemos de manera absoluta, lo primero es el entendimiento. Entonces fíjense que Tomás de Aquino, si bien tiene una postura, también aclara esto, que hay que distinguir, hay que ver los conceptos en su detalle para tener un juicio, y eso es muy muy importante. La cuestión que sigue tendría que ver con el libre albedrío. Es uno de los temas que ya hemos abordado por diversos filósofos, y no va a ser la excepción que lo veamos con don Santo Tomás de Aquino. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, en Patreon. Que esté muy bien, cuídense, chao.